Muchas gracias por estar presente, gracias por darte este tiempo. Les presento a Karina Moreno Vaca. Karina Moreno es doctoranda en Turismo y magíster en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo por la Universidad San Martín de Porres y máster en Dirección de Marketing Digital y Comunicación en CEREN, España. Cursó el posgrado en Gestión Cultural y Comunicación en Flaxo, Argentina. Tiene experiencia en el diseño y gestión de programas académicos, ya que creó y actualmente coordina el Diplomado en Gestión Cultural de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Durante 3 años estuvo a cargo de la Dirección de Educación Continua de la mencionada Casa de Estudios. Asimismo es docente de la Facultad de Artes Escénicas de la UPC y en la Escuela Nacional del Folclore José María Arguedas. Actualmente es responsable del Teatro Pirandello y de la gestión de espacios del Instituto Italiano de Cultura. Simultáneamente se desempeña como gestora cultural independiente dedicada al diseño, promoción y difusión de iniciativas culturales. Bien, Karina, muchas gracias por este espacio en este webinar titulado El público de las artes en la virtualidad. Dejo el espacio para que puedas continuar. Muchas gracias, Rosa. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Rosa, en realidad por darme la oportunidad de hablar de este tema que a mí me apasiona mucho y que en realidad ha ido cambiando conforme pasaron los meses. Debo decir que el público es una preocupación constante. Yo, como habrán escuchado, soy comunicadora, básicamente, digamos, la primera carrera. Y entender el público y cómo el público va llegando a las salas y cómo llegar a él y cómo trabajar temas de segmentación y elegir canales de comunicación fue un tema que me fue llamando la atención con los años, cuando comencé a trabajar en temas de gestión cultural. Y así fue, pasaron los años. Entonces, es un tema interesante. Sin embargo, la virtualidad nos ha traído algunos retos. Rosa, por favor, te puedo pedir que podemos pasar la siguiente diapositiva, si fueras tan amable. Ok, aquí a manera de inicio, yo traigo un comentario de Lucina Jiménez, que es una investigadora y que hizo, una socióloga además, que hizo una publicación que ella plantea, el conocer el valor de los públicos. En realidad, cuesta mucho a veces de la gestión cultural trabajar, generar una serie de iniciativas súper interesantes, pero no saber cómo llegar a la gente que lo va a ver. Y a veces es una pena que se hagan cosas hermosas para 5 personas, para 8 personas, para 10 personas, cuando en realidad creo que cuanto más uno lo produce, en realidad, para que la mayor cantidad de gente pueda disfrutarla. Y no siempre lo logramos. Entonces, entender esa parte es la que creo que nos tiene que comenzar a hacer trabajar. A veces nos emocionamos y decimos, ¡ay, qué lindo! Voy a hacer este festival maravilloso que va a tener el grupo X, Y, Z, todos, de todos los países, y consigo el auspicio, logro la plata, hago la publicidad, y de pronto me olvido de, ok, ¿y quién me va a ver? ¿Quién finalmente va a estar ahí al otro lado? Digamos, en la presencialidad, en las salas, en las galerías, en los museos, viendo, les va a llamar la atención esta exposición o este espectáculo que estoy armando. ¿Quién finalmente lo va a ver? Y de pronto no me doy cuenta que esa parte no la estoy trabajando y que debería tenerla clarísima. Y eso es una cosa muy importante porque tengo que conocer quién está al otro lado, cómo llego a esta persona, qué hago para que finalmente termine interesándose en lo que estoy haciendo, qué canales tengo que usar, qué tipo de mensaje tengo que lanzar, cómo es esta persona, dónde compra, cómo come, qué edad tiene, es hombre, mujer. Todas estas cosas son las cosas que yo tengo que ir identificando. Y eso es una tarea pendiente que tenemos desde la gestión cultural en el Perú, en realidad. No tenemos un estudio de público tan serio como debería. Hay una iniciativa interesante que vamos a revisar un poco más adelante, del GTN, que hizo una investigación sobre el público en la virtualidad a propósito de sus propios contenidos. Sin embargo, antes de esto hay poca información. Hay una iniciativa también interesante desde los museos
y también desde el MUSEN, el Museo de Banco Central Reserva, de analizar un poco el consumo cultural de sus públicos y cómo funcionaban, quiénes eran las personas que llegaban, cómo habían funcionado, cuánta gente había llegado. De momento nos hemos restringido a dar números, ¿no? Cantidad de asistentes y nada más, cuando en realidad creo que el asunto va más allá. Esto, lógicamente, prepandemia. Con la pandemia, todo cambió. Y ahí te pido, por favor, Rosita, que nos puedas pasar la diapositiva. Gracias. Entonces, ¿qué pasó? Todo cambió y comenzamos a pensar, primero encerrados en nuestras casas desde quincenas de marzo, con las salas de teatro cerradas, con los museos cerrados, con las galerías cerradas, con los centros culturales completos cerrados y sin vistos de solución, ¿no? Con una esperanza utópica de que primero que en julio todo se iba a arreglar, después que en octubre todo se iba a arreglar y de pronto ya nos pasamos todo el año. Y entonces ese proceso es un proceso que se ha dado de una manera lenta y paulatina de entender primero qué pasaba. Hacia abril, mayo, comenzaron a haber citas virtuales y se comenzaron a presentar espectáculos ya grabados. Quiere decir que, por un lado, se comenzó a sacar los espacios culturales comenzaron a sacar aquello que ya tenían, entre comillas, en archivo, para no romper el vínculo con el público. Y claro, me decían, pero Karina, ¿por qué nos dan esto gratis? Por una razón muy simple, porque quieren seguir estando en contacto contigo. No quieren que te olvides de ellos. Esa es un poco la idea. Entonces, las visitas virtuales y los espectáculos grabados, digamos, fueron un poco el contenido, además, gratuito, que se nos permitió ir adquiriendo con el tiempo. Los primeros meses, por lo menos creo yo hasta mayo. Ya en mayo comenzaron a ver sobre todo a nivel de artes escénicas, cosas pagadas, ¿no? Espectáculos que se comenzaron a vender por un monto mínimo. Aquí, lógicamente, yo no voy a entrar en la discusión si es teatro o no es teatro, si sí o si no, porque esa es otra discusión a la que no voy a entrar en este momento. Sin embargo, creo que sí se comenzaron a generar iniciativas audiovisuales, escénicas, en la virtualidad, y lógicamente se generó todo una especie de nuevas plataformas, apareció Tevi, Joinas se modificó y dejó de ser solamente una etiquetera para convertirse también en una plataforma, pasó lo mismo con Teleticket y que se convirtió en Teleca Play, y así comenzaron a aparecer otras plataformas y digamos que la forma como se comenzó a consumir arte y cultura se fue cambiando, ¿no? Estábamos todos frente a la pantalla, nos conectábamos, primero de manera gratuita al enlace que nos pasaban en X, Y, Z, y que nos íbamos enterando, y después ya comenzamos a comprar entradas. Lógicamente también allí hubo un golpe muy fuerte, porque ya el precio de las entradas tuvo que variar de una manera increíble. Entradas que, por lo menos desde el Pirandello, podían costar 95 soles, la entrada más cara en este momento es 25 soles. No hay entradas más caras que esas, porque se está entendiendo también que mucho más allá del tema de que, entre comillas, el espectáculo es virtual, está también el tema de bajaron, entre comillas, los costos y también que la economía se ha visto golpeada. Además, debo decir que hubo también un golpe a nivel de el sector cultural muy fuerte, mucha gente se quedó sin trabajo. Fue realmente bastante complicado. Acuérdense que el 1.6 o el 1.8 del PBI está llegando desde las industrias culturales y hay 660.000 trabajadores culturales, entonces hay gente que se está quedando sin trabajo. Y claro, faltaba además toda una suerte de apoyo que después ha llegado a través de las líneas de fondos concursables del Ministerio de Cultura, ¿no? Sin embargo, sí, el tema del público fue álgido. El público como que intentó, ¿cómo hago? Estoy encerrado. Y vamos a ver hacia el final cuáles fueron unas de las principales motivaciones, quizás no en Perú, que no se ha medido esa parte, sino en Chile, y fue súper interesante. Quienes a nivel de públicos comenzó a abrir salas, ya estamos hablando hacia septiembre, octubre, fueron las galerías y los museos que con aforos reducidos comenzaron a recibir
a gente cuando hemos pasado a la fase 3 de el tema de la reactivación. En el caso de las escénicas, la fase 3 involucraba solamente el tema de la posibilidad de hacer ensayos y tener grabaciones de espectáculos. En este momento, a nivel escénico, estamos en fase 4, acabamos de pasar a fase 4, y eso implica que tenemos la posibilidad de tener las salas a 40% y comenzar a recibir público. Sin embargo, ahí viene la gran pregunta. ¿Iríamos al teatro de nuevo? ¿Alguien está yendo a los museos en este momento? ¿Cuánta gente está yendo a los museos, a los teatros? Eso es algo que tenemos que comenzar a pensar. Por favor, ¿podrían pasar a la siguiente diapositiva? Y claro, ¿y quién está consumiendo cultura y arte? Eso es un poco la pregunta, ¿no? En realidad, en un primer momento, como les decía, lo hemos hecho desde la gratuidad y en la virtualidad en el encierro. Ahora estamos un poco seleccionando, creo yo, aquello que nos llama la atención y nos interesa, pero hay una cosa que justo esta mañana yo participaba en una conferencia del Ministerio de Cultura de Chile, y realmente lo que decían era algo que también me ha pasado a mí algunas veces, ¿no? Que a veces me interesa alguna conferencia, me interesa algún espectáculo y de pronto, horror, me olvidé. Y entonces tú dices, perdón, o sea, tengo que manejar una agenda, hay tanta oferta que estoy viendo si efectivamente voy a poder cubrir todo. A mí me ha pasado, por ejemplo, que el fin de semana, el feriado, sí, el martes, terminé participando en 4 funciones en el día. Entonces yo dije 4 funciones de teatro, yo debo dejar de teatro, pero ya 4 funciones me pareció, dije que algo está pasando aquí, hay una sobreoferta que se va a decantar con el tiempo, y eso también es algo que vamos a terminar evaluando nosotros como consumidores. Eso es básicamente, a ver, por favor, ¿podrían pasar a la siguiente diapositiva? Si fueras tan amable. Ok, aquí hay algunas precisiones y me voy a colgar del informe que presentó el GTN, el Gran Teatro Nacional, hace algunos meses sobre el consumo en sus propias plataformas, o sea, no otras plataformas diferentes, no solamente ellos. Y aquí hay algunos perfiles interesantes que me gustaría analizar con ustedes. Según este informe del Gran Teatro Nacional, que me parece se presentó hacia julio de este año, con un primer acercamiento al público de la virtualidad. Eso es solamente público de la virtualidad. Gente que consumió entre abril, mayo y julio, y este fue el perfil que hicieron con la gente que pudo contestar la encuesta que hizo el GTN. 54% del público fueron hombres. Esto fue un dato sorprendente. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se hacen, por ejemplo, la compra de entradas en Joinas, generalmente son mujeres. Sin embargo, aquí pasó que esos son eventos gratuitos. Debo recordarles. Los eventos los espectáculos que está subiendo el GTN, los conciertos, los espectáculos escénicos, son todos gratuitos. Y se quedan además colgados en su plataforma. Entonces, de esta primera acercamiento eran 54% del público fueron hombres, 46% fueron mujeres, cosa que no pasa, como les decía, normalmente en los espectáculos escénicos el dato es al revés, hasta creo que en caso de mujeres es un poquito más alto, porque siempre son las mujeres las que terminan adquiriendo las entradas, haciendo el trámite de compra de entradas. No necesariamente es que paguen, pero sí que están adquiriendo la entrada. Eso se ve, o sea, que son las personas que hacen el pago. Y ese rango público mayoritario me parece súper interesante también. Estamos hablando de gente entre 18 y 34 años, que quiere decir que es gente muy joven. Y aquí llama la atención, digamos, que haya sido Facebook, el 58.5% de personas encuestadas se enteró de las actividades por Facebook. Sin embargo, quienes trabajamos en temas de comunicaciones y de marketing y de todo el tema de difusión, sabemos que Facebook en realidad es una red social que no consumen los chicos de 18 años, sino que están por otros lados, están en Instagram, están en TikTok. Entonces, allí es donde llamó la atención este dato. Sin embargo, fue súper interesante. Quiere decir que sí hay un acceso a Facebook, quizás minoritario, pero sí la mayoría de gente se está enterando por
yo creo que gente de más de 25, 28 sí está consumiendo más Facebook. Sin embargo, los chicos 18 no tanto, pero miren aquí la cifra y es súper interesante, ¿no? 58.5% de actividad por Facebook. Y una cosa súper interesante, que sí creo que ha sido una ventaja y una posibilidad enorme desde la virtualidad, que ya no todo es Lima. Ya no todo es Lima, y eso se vuelve el mundo. Entonces, tenemos mayoritariamente en el informe del GTN gente de La Libertad, de Arequipa, de Cusco y de Lambayeque. Y por otro lado, una cosa también que es también súper interesante es que tenemos también gente de otras latitudes. España, Estados Unidos, México, Argentina y Colombia. Incluso debo decirles que gracias al vínculo que hay con algunos grupos escénicos, en este caso los productores me comentaban que incluso hay gente que ha comprado entradas desde Australia. Y yo les decía, ¿y el tema del idioma cómo está funcionando? ¿No? Digamos, no cuando hablamos de conciertos, sino cuando hablamos de cosas escénicas, de espectáculos, entre comillas, de artes escénicas o de visuales. Y me decían, bueno, generalmente son hispanohablantes que les interesa escucharlo. Entonces sí hemos tenido un grupo de gente así. Debo decir que ha habido también un como que se ha estabilizado, ¿no? En un primer momento, cuando se comenzaron a vender entradas desde la virtualidad, hubo un lanzamiento muy, muy alto. Estábamos hablando de 500 personas por función en algunos casos, en otros un poquito menos. Habían los grupos más chicos, por ejemplo, que son los grupos independientes a nivel de artes escénicas, estaban en 50, 60 personas por noche, que no es nada desdeñable en realidad. Y ahora, bueno, también pensar en el tema de que va a haber gente de otras latitudes, ¿no? A nivel de museos, no sé cómo se está trabajando, sobre todo considerando que es público interno, porque están, digamos, asistiendo ya de manera presencial. Entonces allí creo que hay un público todavía reducido. Eh, por favor, ¿podrían pasar a la siguiente diapositiva? Ok, y esta mañana, como les contaba, tuve la posibilidad de estar en la presentación de este estudio de públicos de las artes. Ah, una cosa importante. Debo decir que la anterior diapositiva y toda la información fue gracias al equipo del GTN, liderado por Melissa Giorgio, a que espero, además, a quien también escuché esta mañana en esta charla en el estudio de públicos de artes en Chile también. Entonces, en Chile las cosas no son tan diferentes. Este es un estudio realizado además por el Ministerio de Cultura de Chile y se presentó esta mañana. Y lo que nos trae en realidad es una cosa sorprendente, pero quizás no tan diferente a lo que ha pasado aquí a partir del estudio. Por eso quería hacer una especie de presentación entre lo que ha presentado el GTN, que es la data que tenemos, frente a lo que está presentando Chile y que realmente se vuelve súper interesante. Estos son datos que, si bien es cierto, comienzan con el consumo de hasta marzo 2020, o sea, desde febrero 2019, marzo 2019 hacia el 2020, o sea, antes de la pandemia. Estamos hablando que básicamente quienes consumen artes y cultura son 69.3% mujeres, 28.5% hombres y 2.2% no binarios. Entonces, aquí, lógicamente, vemos el asunto completamente cambiado a nivel de las mujeres, como les decía, que ese era el dato sorprendente respecto al GTN. Por otro lado, el rango de edad es un poquito más arriba. 49.7% se encuentra en el rango entre 25 años y 44. Quiere decir que estamos hablando de un rango de edad un poquito mayor que el nuestro. Pero lo que es más sorprendente y más interesante es que, si bien es cierto, este público era el público pre-pandemia, cuando se les ha preguntado si han seguido consumiendo cosas en la virtualidad, el 97.3% dijo que sí, que siguió accediendo al consumo de arte en la virtualidad. Quiere decir que si ya tuvo la posibilidad de hacerlo, va a seguir haciéndolo. Y lo ha seguido haciendo de manera mayoritaria, además. Y no estamos hablando solamente de consumo gratuito en este caso, sino también consumo pagado en algunos casos. Y esta fue la respuesta así terminante en este momento. Ahora, pero lo que me ha sorprendido más y con lo que de repente quería
terminar, no sé cómo estamos del tiempo. Rosita, ¿estamos bien? ¿O estamos todavía? Me falta como un tiempito. ¿Tengo todavía un tiempito más? Sí, tenemos unos 5 minutos. Ah, ya, perfecto. Entonces, ya, ok, 5 minutos, perfecto. Entonces, en la última diapositiva yo quiero entrar a una reflexión eh, interesante. ¿Por qué? Porque aquí, en el informe que he presentado esta mañana en Chile, la motivación principal para acceder a contenidos culturales fue mi bienestar mental. Y yo dije, wow, eso es algo que nosotros no hemos medido, que tenemos claro, lógicamente, desde la virtualidad, porque sabemos que, digamos, nos ha acompañado la cultura y las artes desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, aquí está completamente expresado. Casi 40% de la gente que se sumó a ver algún contenido cultural en la virtualidad lo hizo por bienestar mental y lo reconoce. Nosotros en realidad todavía no hemos llegado a ese punto. Creo que nos debemos un informe como el que ha presentado el Ministerio de Cultura de Chile. Eh, Sin embargo, creo que hay algunos atisbos de por comenzar a trabajar este tema. Me parece interesante que vamos a seguirlo haciendo, siempre seguir estudiando. Creo que es una deuda pendiente que yo siempre, digamos, la asumo. Sé que hay muchísimo que trabajar a nivel de tema de marketing cultural y de gestión cultural en nuestro país porque nos falta mucha data. A nivel sobre todo de públicos nos falta muchísima data. A mí me ha tocado compartir con algunos colegas que también trabajan en esos temas y realmente es material que nosotros vamos creando desde nuestra propia investigación, pero no hay, digamos, posibilidad de tener información más allá. Entonces, eso es algo que creo que nos debemos, ¿no? Y quienes estén interesados en el curso de marketing son cosas que también vamos a ir un poco analizando en este verano, ¿no? Entre enero y febrero del 2021. Y eso es con lo que quería cerrar. Muchísimas gracias. Dale, Karina. Rita, ¿de repente tienes algún comentario, alguna consulta? Yo he anotado algunas consultas, sobre todo el hecho de la virtualidad. ¿Tú crees que esto haya de alguna forma ayudado al consumidor, al consumidor de teatro y haya abierto las puertas a otros consumidores? Que si se hayan sumado nuevos públicos, sí. Yo creo que ha habido gente que nunca había visto algo como lo que estaba viendo y de pronto dijo, bueno, estoy con alguien o me ha pasado el enlace, voy a ver de qué se trata. Sin embargo, debo decir aquí que los puristas me dirán que el acceso al tema teatro, entre comillas, virtual, no es tal y están preocupados porque ese es el primer contacto. Sin embargo, debo decirte bueno, eh, la idea es que tengan una experiencia y que entiendan además que es un contenido audiovisual. Claro, es mucho más accesible, por supuesto que sí. Acabamos de ver que no se ha limitado, o sea, no es que yo tenga que cruzar la ciudad para irme a ver algo al otro lado, digamos, cruzar desde San Borja, Surco, hasta Jesús María, a ir a ver un espectáculo o al teatro peruano japonés, sino que simple y sencillamente ahora puedo verlo desde mi casa. Ahora, hay una cosa que sí también debo decirte y es la orfandad, que es como le he llegado a denominar, la orfandad de los artistas. A mí me parece que el contacto con el público es fundamental y eso es algo que hemos visto cuando nos decía Lucina Jiménez lo que nos comentaba al inicio, ¿no? Que todo esto gira en torno al público. Entonces, sin el contacto con las personas, el asunto no es igual. Ahora, ¿es un paliativo? Sí. ¿Es lo que tenemos en este momento? Sí. ¿Estamos llegando a más gente? Sí. El tema es este. ¿Qué va a pasar ahora que vamos a poder regresar en 40% de aforo a los teatros? ¿Cuánta gente está dispuesta a regresar? Ese es otro tema también. Yo creo que durante mucho tiempo, eso es algo que hemos coincidido cuando hemos conversado alguna vez con varias personas que también ven este tema, eh, vamos a tener que convivir entre la virtualidad y lo presencial. Hay gente que lógicamente nunca dirá, este concierto no me suena igual que en vivo, evidentemente, pero ¿cuántos estamos listos para regresar a una sala de cine incluso?
Estaba escuchando en la mañana las noticias y realmente me decían que solamente están en una ocupación del 3% cuando eran las salas. Las salas que están, o sea, digamos, los países en los que ya abrieron los cines están en una ocupación del 3%. O sea, eso es preocupante. ¿Vamos a tener que pasar a la virtualidad? Sí. El tema es que lentamente vamos a tener que también que regresar, porque bajo esta forma, la creación es otra. El artista termina presentándose ante una cámara y no sabiendo si al otro lado cuál es el nivel de recepción, no ves el rostro de la otra persona. Y eso, lógicamente, te genera una situación media complicada. Me hablan algunos artistas, algunos músicos, algunos actores del silencio frente a la cámara, un silencio sepulcral que cuando has dado todo y de pronto ya no queda nada, o sea, estás solamente frente a una pantalla mirando la nada. Has dado una energía enorme y no hay nada al otro lado. Y es bien duro, realmente bien duro. Pero bueno, esas son cosas en las que vamos a hablar en el curso, estoy segura. Sí, Van a pues, aparecer. porque justo a eso iba una siguiente pregunta, ¿no? Desde el marketing, desde la experiencia del marketing, eh, ¿cuál es el perfil de este público que se espera, ¿no? No sé, no lo digo ahora este fin de año, pero de repente más adelante, ¿no? Un público regional, hablando también un poco sobre la democratización de las artes, ¿no? Me dices respecto a que regrese a la presencialidad o en general? En general, porque la verdad eso de regresar a la presencialidad no es No cercano. es, O no es sea, cercano. No, no es sí. cercano. Yo creo que sí hemos llegado a otras latitudes y eso me parece súper interesante. Creo que de pronto gente que estaba ansiosa por ver algunas cosas, no, digamos que no podía viajar a Lima y decía, bueno, y ahora lo puedo ver. Yo misma debo decir que he visto después de muchísimos años y de quererlo mucho, un par de conciertos de Miriam Quiñones, que admiro desde hace muchos años, y que de pronto, claro, como Miriam, cuando he llegado a Lima yo no podía, y ahora he visto un par de conciertos en la virtualidad y soy feliz. O sea, claro, lógicamente no es lo mismo, pero algo hay. O sea, de pronto sí creo que el consumo va a subir o ha subido de llegar a gente que normalmente no se llegaba, ¿no? Y gente que quería ver cosas y de pronto no podía. Es algo que también hemos hablado con la gente de los productores, por ejemplo, ¿no? Que están llegando a otras latitudes, de gente que les decía, yo siempre quise ver la obra y ahora puedo verla, ¿no? La puedo ver por lo menos en la virtualidad, pero la puedo ver, ya puedo estar allí. Es como si estuviera allí. Alguien me hizo un comentario, creo que hace un tiempo, y me decía, cuando yo veo una función, es como si saliera de mi casa sin salir de mi casa. Y eso me pareció, o sea, como frase extraordinaria, porque quiere decir que estamos hablando de esto, ¿no? Del bienestar mental y de la posibilidad de salir. Entonces sí creo que el público va a crecer en la virtualidad. Lógicamente sí tenemos que medir un poco a cuánto lo estamos exponiendo, porque sí siento que en algún momento, y va a aumentar, va a haber una sobrecarga de contenido que vamos a tener que un poco medir, ¿no? Filtrar, va a haber ahí una selección natural que puede ser un poco dura. Sí, pues ahí veremos, ¿no? Veremos qué pasa. Rita, te invito para si tienes alguna pregunta, un Ya, comentario. gracias, Rosa. Bueno, no prendo la cámara porque no tengo tan buena señal en este momento, pero qué gusto verte, Karina. Igualmente, Rosa, Rita, bueno, yo escucharte. debo confesar, así más que nada es un comentario personal. Yo he asistido a muchas charlas desde la época de todo lo que organizó el Museo de la Memoria, después la de la Ruiz, ven, en este momento estoy viendo, te estoy escuchando, estoy viendo así, pero no he tenido tiempo para ver nada artístico. Es una pena de pena, pero mira, no me dio. Entonces, saber que ha habido bastantes espectáculos, bastantes cosas que han sido buenísimas y que tú las... Pero el problema es el tiempo. Para mí ha sido el tiempo que
a pesar, y espero que, por eso es que estoy así, con unas ganas locas de que lleguen las vacaciones, para ver si algo consigo en estos 15 días. Pero me parece muy interesante todo esto que se ha dado de que todos los artistas, vi algunas funciones del Gran Teatro, pero cuando ha pasado por la televisión. Ahí sí, pero no en directo por el Facebook o por esto que no. Pero claro, yo supongo que los artistas de todas maneras sí les queda ese gustito de saber que no lo tienen al público presente, pero por algunas conversaciones que escuché y con artistas, sobre todo estas grandes, las bandas musicales, estas de juventud de ahora, que decían, ya, no importa, pero tú ves los corazoncitos que salen en la pantalla, entonces ya uno se interesa, ya sabe que están ahí, que te aplauden y eso, ¿no? Entonces, bueno, solo queda ir adelante y que se pueda dar, no sé, ¿cómo lo ves tú esto? Creo que lo dijiste, ¿no? Eso de cómo lidiar ahora con la presencialidad y lo virtual. Vamos a convivir. Va a dar preferencia en todo caso. Yo creo que va a convivir, Rita. Pero más lo virtual que lo presencial. Es un proceso, va a ser un proceso de adecuación y vamos a tener que ir midiendo cómo reacciona la gente también. Y además va a depender también del tema de los contagios y cómo vaya yendo la pandemia, y a partir de eso vamos a poder medir en qué situación está la gente también, si está en disposición de salir a la calle y asistir a espectáculos, ¿no? Si tiene ganas de hacerlo, si está en condiciones de hacerlo, y también qué seguridad les vamos a dar en nuestros espacios también, porque también es cierto que se ha abierto la fase 4 para los teatros, pero también hay que generar una serie de protocolos, o sea, no solamente es que, ok, ya abro y ya, sino que hay que darle una serie de seguridades a las personas que van a asistir, y además es la gran responsabilidad, ¿no? Creo que es una gran responsabilidad de parte nuestra. Y Rita, no te preocupes si no tienes tiempo, todo queda grabado, o buena parte, así que igual si hay alguna cosa que te perdiste, lo puedes ver en la virtualidad después. Sí, esa es la esperanza que tengo. Gracias. La esperanza. Sí, nunca perder la esperanza, sí. ¿No? Así es. Muchas gracias, Karina. Entonces, yo solamente quiero agradecerte una vez más. Ya nos vemos en el curso de Marketing e Iniciativas Culturales que vamos a dictar a partir del 26 de enero al 22 de febrero. Entonces, están todos invitados para que puedan revisar la información del curso o escribirnos a formacion.continua@warm.pe y consultarnos sobre el curso de Marketing e Iniciativas Culturales. Aparte, también Karina está como coordinadora, como ya lo había dicho al inicio, del Diplomado en Gestión Cultural en la Escuela de Posgrado. Entonces, ahí... Así es, Rosita, muchas gracias. Sí, bueno, nada, agradecerte a ti la invitación, la posibilidad de ese tema maravilloso que siempre, digamos, me apasiona y me da ganas de contar un montón de cosas más. Y por otro lado, también decirles que bueno, sí, estamos a puertas de cerrar las inscripciones para el diplomado, que este año se vuelve virtual, siguiendo las condiciones de la pandemia y con el afán de llegar a nuevos públicos también. Estamos pasando ya la virtualidad completa y va a ser un solo programa de 9 meses, 8 meses algo en realidad, que comienza el 4 de enero. Las inscripciones son hasta mañana, termina el proceso de admisión. Gracias, Rosita, por permitirme dar la publicidad del programa. Y claro, una parte de esta en el diplomado yo dicto el curso de marketing y difusión de temas culturales. Evidentemente, un fragmento de ese curso es el que se va a presentar como parte de educación continua. Así que igual los espero en un lado o en el otro, ya nos vamos a encontrar seguro. Claro que sí, muchas gracias. Bueno.